es mi ayuda. Tú mi canción, Dios exaltado, por siempre, amén. Grande y fuerte, confío en ti. Tú levantarás al que espera en ti, al que espera en ti. ¿Qué hacer si íbamos tras un sueño, pero este sueño se convirtió en una pesadilla? ¿Qué hacer cuando las situaciones de la vida golpean nuestra vida y nos vemos detenidos, nos vemos golpeados o nos vemos derribados ante las cosas que han atacado nuestra vida y que han frustrado nuestros planes? Si algo va mal, debemos hacer como Ruth y como Noemí. Hay un ejemplo en la Biblia de una familia, de unas mujeres que buscaron una solución verdadera para problemas reales. Ruth capítulo 1 versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, su mujer se llamaba Noemí, y con sus 2 hijos se fueron a los campos de Moab. La historia de esta familia ocurre en el tiempo de los jueces, épocas antiguas. En Israel era previo a la monarquía, allá por el año 1050 a 1280 a.C. Los tiempos eran tiempos difíciles, eran tiempos antiguos. Había decadencia política, había decadencia espiritual y había decadencia moral en el pueblo. El libro de Jueces de este periodo dice que cada uno hacía como bien le parecía, pero aparte de esta situación que había de decadencia en diferentes áreas, se había levantado una situación grave que atentaba contra la vida de las familias y de los hijos. Había una hambruna severa en la tierra. Inclusive había afectado esta hambruna a Belén. Es por eso que esta familia que vivía en Belén toma una decisión, el padre de familia, y la decisión que toma es que va a buscar otras fronteras, que va a buscar otra nación donde poder habitar con su familia para tener una esperanza de vida para sus hijos. Y toma la decisión de irse a tierra de Moab. Esto es intentando buscar soluciones, y es que hay decisiones que se toman en tiempos difíciles. ¿Qué implicaba esta decisión? Implicaba emigrar de Belén, que estaba en tierra de Judá, a Moab. Estamos hablando que si tenemos el Mar Muerto, a la izquierda teníamos a Belén y a la derecha teníamos a Moab. Prácticamente era un cambio de territorio que este hombre decide hacer para poder salvaguardar a su familia. Pero esto no tiene solamente el cambio de territorio material, sino que esto tiene una implicación también. Era salir de la tierra prometida, del lugar que Dios había dado a su pueblo. Recordamos que cuando Dios llama a Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero el hambre había llegado a este lugar también, y Elimelech decide irse de la tierra que Dios había dado, a irse a la tierra de Moab. Moab tenía a Quemos como el dios principal. La decisión que se toma es abandonar la tierra prometida, irse a una tierra donde no se adoraba a Dios. Dejan a las personas, dejan el pueblo conocido, dejan la parentela y dejan el lugar de su niñez, donde estaban sus recuerdos, donde habían vivido su juventud,
donde Elimelec se había conocido con Noemí. Era un cambio rotundo, era un cambio total. Israel, su descendencia venía de Abraham y el hijo prometido, y los moabitas venían de Lot y la relación con su hija mayor. Una vez establecidos ellos en la nueva tierra, en la nueva nación, nos damos cuenta que esta mujer, Noemí, es una mujer que se queda prácticamente sin pasado. Deja su tierra, deja sus parientes, deja su historia y se establece en un nuevo lugar buscando un futuro. Y es aquí donde la vida golpea aún más duro a esta familia. Porque la Biblia dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es decir, aparte de estar en una tierra nueva, aparte de estar en un pueblo donde no está su parentela, buscando la vida, resulta que se topa con la muerte. En Moab fallece su esposo Elimelec, quedando la mujer viuda con sus hijos en tierra extranjera. Hay que recordar que las familias eran patriarcales. Hay que recordar que por eso el Antiguo Testamento hace tanto énfasis en las viudas y en los huérfanos, porque eran las personas más desposeídas en ese tiempo. Eran los más vulnerables en la sociedad. Por eso siempre el Señor decía, acuérdate del huérfano y de la viuda. Y decía a los jueces, hacer justicia al huérfano y a la viuda. Los tomaba en cuenta como que eran las voces más débiles en el eslabón social. Pero Dios siempre les daba una prioridad. Fallece el esposo de esta mujer. Un día tiene esposo y tiene sustento, tiene una columna vertebral de la que recibe sustento familiar, porque las familias eran patriarcales y el sustento familiar estaba más que todo encomendado al hombre del hogar. Y al siguiente día amanece siendo parte del grupo más vulnerable y con 2 hijos. ¿Qué hacer en esta situación? Ella batalla, ella sigue en la tierra y sus hijos crecen al punto que llegan a la edad de casarse. Así lo dice el versículo 4, que estos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una mujer era Orfa, el nombre de la otra mujer era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Ya los hijos crecidos, con hogares, se estabilizan, la fuente de sustento también se vuelve más estable. Tenemos 2 hombres respondiendo por el hogar y dando sustento a sus esposas y dando sustento también a su madre. Pero es que hay veces en la vida que de lo malo parece que se pasa lo peor. Dice el versículo 5 que murieron también los 2 hijos, es decir, Malón y Kelión. Y dice la Biblia literalmente, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y la palabra desamparada nos da a entender la situación grave que esta persona estaba viviendo. Y es que en la vida hay veces vivimos situaciones graves, situaciones en las que nadie nos puede ayudar, situaciones que estamos conscientes que el recurso no existe, que las personas idóneas no existen. O si existen, no quieren o no pueden. Y esta mujer estaba desamparada. Es por eso que este es un mensaje para aquellas personas que tienen áreas desamparadas, áreas en las que ya no tienen solución, áreas en las cuales creen que han llegado al final. Esta mujer aparentemente había llegado al final. Esta mujer encontramos en esta oportunidad que ya había perdido su pasado cuando dejó a Israel. Había perdido su historia, había perdido su parentela, había perdido lo que conocía, se había ido a una tierra nueva. Pero esta mujer no solamente perdió su pasado, esta mujer también perdió el sustento que tenía en su presente cuando su esposo muere. Era el hombre en quien confiaba, era el hombre que siguió hacia la tierra nueva. Era el hombre a quien siguió y se echó a la carga a ella con sus 2 hijos para ir al plan que este esposo tenía. Se ve que era un hombre en el que confiaba, un hombre al que amaba y un hombre con el que caminaba junto, y de repente lo pierde el sustento de su presente.
Una mujer que ya ha perdido su pasado y pierde su presente cuando muere su esposo. Pero es que hay veces la vida golpea nuestra vida con cosas que parece que no tienen esperanza. Y la mujer, aparte de perder a su esposo, resulta que también pierde a sus dos hijos, a su hijo Malón y Kelión. Y en este caso, el golpe de la vida toca también su futuro familiar. Una mujer que ahora ve la expectativa de futuro sombría, ve la expectativa de futuro que ya no existe porque sus hijos han fallecido sin dejar un nieto. Queda ella con sus dos nueras. ¿Qué hacer cuando hemos sido golpeados de tal manera? ¿Qué hacer cuando hay situaciones que parece que no tienen esperanza? La regla dice que son los hijos los que entierran a sus padres y no los padres los que deben enterrar a sus hijos. Pero sabemos que la vida golpea. Hoy nosotros tenemos que ver la historia de esta mujer, porque algunas veces estaremos en situaciones difíciles, situaciones que son imposibles. Esta mujer había llegado a una situación imposible respecto a su pasado, imposible respecto a su presente y aún peor respecto a su futuro. Huyendo del hambre encontró el luto. Buscando la vida encontró la muerte. Porque se tomó una decisión. Y es que hay veces también nosotros nos vemos en problemas y nos vemos dificultades porque tomamos alguna decisión que nos llevó al lugar donde hoy estamos. Algunas veces no es que nosotros hayamos tomado las decisiones, que otro tomó la decisión por nosotros. Así como esta mujer, su esposo tomó la decisión y se fueron a una tierra nueva. O tal vez puede ser que no fueron ni nuestras decisiones ni la decisión de otro. Sencillamente ocurrió un acontecimiento en la vida que nos golpeó. Como dice Eclesiastés, que el tiempo malo cae sobre el hombre como una red y es atrapado como un pez en el agua. Cualquiera que sea el motivo, la Biblia nos da soluciones. Es un libro de esperanza. Cualquiera puede venir y tomar de la palabra de Dios y ver estas historias para ahora escribir su propia historia. Es lo que Dios quiere. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Si vemos que, así como esta mujer que terminó lejos de su hogar original, de su familia y de su parentela original, de su tierra original, algunas veces tú y yo nos encontramos que cuando caminamos en la vida, cuando ya hemos viajado unos años en la vida, nos damos cuenta que estamos lejos de lo que pensábamos, que no lo alcanzamos, o que creyendo alcanzarlo lo perdimos, o que corriendo tras un sueño nos despertamos con una pesadilla. ¿Qué pasa si a este momento hemos sentido que no hemos llegado a la meta de muchas cosas? Los planes no están cumplidos, las expectativas están fallidas, o el propósito se ha perdido. Hagamos como hizo Noemí y como hizo Ruth. Algunas veces, como estas mujeres, nosotros terminamos en medio de lugares y personas que no esperábamos, situaciones que no queríamos. Esta mujer terminó en medio del luto de su familia, sin un futuro, con un presente truncado y olvidando lo que había en el pasado. Cuando también las decisiones afectan a los que nos rodean, debemos de ir a la Biblia y hacer como hizo Noemí y como hizo Ruth. Ahora viene la pregunta que debemos contestar. ¿Qué hacer cuando nuestro presente es golpeado por la vida? ¿Qué hacer cuando tus planes son golpeados por la vida? ¿Qué hacer cuando tus sueños son golpeados por la vida? ¿Qué hacer cuando el pasado no alivia nuestro presente? ¿Y qué hacer cuando el futuro que esperábamos es cortado sorpresivamente? Lo primero que esta mujer hizo, capítulo 1, versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Lo primero que ella hizo es salir de su estado. Lo primero que hizo es no dejarse envolver en ese estado. Había estado prácticamente sufriendo los golpes de la vida con la muerte de su esposo, con la muerte de sus hijos, en una tierra desconocida. O al menos una tierra que no era su tierra natal.
Y lo primero que ella hizo es salir de ese lugar y comenzó a caminar para volverse a Judá, es decir, a Belén. ¿Esto qué significa para nosotros ahora en estos días? Regresar a Belén para esta mujer es definir una posición nueva. Algunas veces el primer paso que tenemos que dar para esas situaciones que parece que no tienen esperanza, que no tienen una solución a nuestros ojos y que nadie nos puede ayudar, es definir una posición. Esta mujer define una posición y la posición es regresar a Israel, regresar a Judá, regresar a Belén. Esto no solamente es una posición geográfica, esto es una posición espiritual la que ella toma. Tú y yo debemos tomar una posición espiritual definida para enfrentar las áreas que no tienen solución. Tenemos que tomar una posición espiritual definida para plantarnos ante lo que la vida golpea a nuestra existencia. Ella decide regresar a Israel, regresar a Judá, específicamente a su pueblo Belén. Este cambio de posición hemos dicho que no es solo geográfica, es espiritual. Y tú tienes que tomar una posición espiritual definida, la posición de Dios, en lugar de la posición de estar alejado de Dios. Esta mujer vuelve con la idea de establecerse en la tierra prometida, la tierra que Dios había dado a sus ancestros, la tierra de las promesas, la tierra que Dios prometió a Abraham. Hay que volver y debemos volver a las promesas de Dios. Hay que dejar y soltar las mentiras que vienen a nuestra mente y volver a las promesas de Dios. Es necesario que no sea la realidad la que le dé forma a nuestras promesas, sino que sean nuestras promesas las que le den forma a la realidad. Uno toma una posición espiritual delante de Dios, estar con Dios, volver a las promesas de Dios, volver a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice de la esperanza? ¿Qué dice de la fe? ¿Qué dice del que no tiene esperanza? ¿Qué dice del cansado? Dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué dice de la esperanza? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué dice la Biblia cuando ya no podemos? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Qué dice la Biblia cuando estamos cansados? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué dice la Biblia ante la muerte? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice la Biblia ante la enfermedad? Yo soy tu sanador. ¿Qué dice la Biblia ante la falta de paz en el corazón? Echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Volvamos a Dios y volvamos a sus promesas. Ella vuelve donde Dios mandó a su pueblo, a Israel, a la tierra prometida. ¿Dónde te quiere Dios a ti? Nosotros sabemos dónde Dios nos quiere y sabemos dónde Dios ya no nos quiere. Es necesario ser tajante con eso. Es necesario definir en nuestra vida una posición espiritual, tomar las promesas de Dios y dejar el lugar donde Dios ya no nos quiere. Ya no estar ahí y volver al lugar y a la posición que Dios nos quiere a nosotros. Ella volvió a su tierra y volvió a su pueblo. Ella vuelve a la ciudad de Belén, y Belén significa casa de pan. Hay que recordar que en Belén es donde Dios nos da el nacimiento de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Belén, casa de pan. Jesús, el pan de vida nacido en Belén. Tenemos que volver a alimentarnos de Dios. Hay que volver a alimentar el corazón de Dios. Hay que volver a la oración. Hay que volver al pensamiento en Dios. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a alimentar nuestro corazón con alabanzas. Hay que volver nosotros y tomar una posición, tomar las promesas de Dios, abandonar el lugar que Dios ya no quiere para nosotros y posicionarnos en el lugar que Dios quiere para darnos la victoria. Dios quiere darte la victoria. La Biblia dice que Él hace sendas y caminos donde no los hay. La Biblia dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Él da vida a los muertos. Él sana a los enfermos.
Pero Dios te quiere a ti en una posición específica. ¿Cuál es esa posición? La resumo de esta manera. Volvamos a esta posición en Dios, con Dios y para Dios. Cuando tú vuelves a esa posición, estoy en Dios, con Dios y para Dios, Dios va a traer vida y va a traer lluvia, aquello que parece muerto y parece seco en nuestras vidas. Tomemos una posición. Lo segundo, una vez hemos definido una posición, no hay que desmayar. Ruth capítulo 1, versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Estas son las dos nueras hablando. Ellas eran moabitas y le dicen, nosotros vamos a ir contigo también. Vamos a ir a esa tierra de Israel. Pero la decisión tomada, no debemos desmayar. Vienen las tres mujeres y preparan lo poco que les queda. Mujeres viudas, todas, sin hijos y sin más descendencia. Preparan lo poco que les queda o quizás lo básico para el camino. Se despiden de todo en Moab y se despiden de todos en Moab. Tanto Orfa como Ruth y como Noemí. Y en esta decisión inicial del versículo 10, ellas dicen, iremos contigo a tu pueblo. Hay un impulso inicial de comenzar a hacer las cosas, de tomar una posición, de seguir adelante. Pero es necesario que ese impulso inicial no muera. Es necesario que ese impulso inicial permanezca. El impulso de Orfa se debilita en el camino. Quizás va pensando, quizás va recordando, quizás va añorando, quizás va viendo los campos de Moab y el impulso se debilita. Luego de pensar y de dudar, se encuentra con sentimientos encontrados. Ella ama a su suegra, pero también ella ama no salir de la posición donde se encuentra. Y al final se convence entre sentimientos cruzados, pero la decisión está tomada. Se convence que es mejor regresar y no ir a Belén. Abandona el propósito y la decisión ya ha sido tomada. El versículo 14 dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra. Entre sentimientos encontrados, besa a su suegra y se despide y regresa y abandona el propósito inicial. Y es que seguir adelante no es una decisión del pasado. El evangelio no se trata de yo le entregué mi vida al Señor hace tanto tiempo. Y seguir adelante en los propósitos, en el evangelio y en la vida misma es una decisión de todos los días de la vida. De esa manera, Orfa regresa. Pero Ruth en el versículo 15, Noemí le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto atrás a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú con ella. Y en el versículo 16 ella contesta, responde Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella ratifica la decisión inicial. Ella ratifica en su corazón el propósito inicial de poder seguir e ir a Belén. Ruth continúa adelante pese que a Orfa da la espalda, porque hay dos tipos de personas. Podemos ser dos tipos de personas. La persona que toma una posición espiritual y permanece como Ruth, o la persona que toma una posición espiritual y retrocede como Orfa. A propósito, el nombre Orfa, su significado encierra la idea de cuello, propiamente la parte de atrás del cuello, propiamente la cerviz. Es decir, que el nombre lleva la idea de la que da la cerviz o la espalda. En otras palabras, es la que da la espalda y se vuelve atrás. En cambio, el nombre Ruth, su nombre significa amiga, amistad. Debemos tomar el ejemplo de Ruth. ¿Qué hizo ella? Ella, en el camino de la vida, eligió la amistad con Dios. Siguió en fe las pisadas de Abraham para caminar con Dios, porque así como Abraham dejó su tierra y su parentela, Ruth dejó su tierra y su parentela para ir a Belén, para ir al pueblo de Dios, para ir al lugar de la promesa de Dios, para ir al lugar del pacto de Dios. Así debemos ser nosotros y estar en amistad con Dios. En lugar de darle la espalda, ¿qué debemos de hacer en las situaciones difíciles? Tomar una posición espiritual y permanecer en esa posición espiritual.
Dejar los lugares que Dios ya no quiere para nosotros. La posición espiritual solamente es una, en Dios, con Dios y para Dios. Así como el nombre Ruth significa amiga y caminó en amistad con Dios, como lo veremos en la próxima enseñanza, la Biblia nos invita hoy que ante las pérdidas de la vida y las situaciones difíciles, hagamos como esta mujer. Volvamos a Dios y a su pacto. Volvamos a Dios y a sus promesas. Una decisión firme de continuar, de estar, de permanecer. Termino con el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Nos da un consejo y dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Y repito esta parte: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Y alejarás de tu tienda la aflicción. Porque las aflicciones nos visitan. Pero el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta vida toma una decisión firme: caminar en Dios, con Dios y para Dios. Vuelve a Dios y a sus promesas. Dios te bendiga. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.